Vale, entonces, lo que quería comentar es que, bueno, nosotros no somos, estamos trabajando en esto hace mucho tiempo y la GIZ, para los que no saben, es una empresa federal alemana que pertenece, bueno, es parte del Estado alemán, pero se financia con fondos de los distintos ministerios. Tenemos mucha gente, estamos en todo el mundo, manejamos billones de euros al año y en Chile tenemos varios proyectos y tenemos varios proyectos de energía, los cuales fueron englobados en un programa que se llama el Programa 4E. Y los proyectos en Chile tienen relación o estamos trabajándolos junto con el Ministerio de Energía y tenemos 5 proyectos activos en este momento, de los cuales el primero es el que nos convoca, donde estamos trabajando en el tema de hidrógeno verde, conversión de plantas y otros temas de agua y energía. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en el fondo es ¿por qué el hidrógeno hoy? Ya, el hidrógeno es un vector energético y eso es importante que lo sepan porque no es que se extraiga en forma primaria, sino que en el fondo hay que hacerlo porque está unido a otros elementos, a otros compuestos. El hidrógeno se presenta como un medio de almacenamiento energético, principalmente a gran escala, considerando que el hidrógeno cuando es almacenado no pierde, cuando tiene muy pocas pérdidas en relación a otros métodos de almacenamiento. Es clave en lo que le llamamos el sector coupling, que es cuando yo integro el hidrógeno dentro de una cadena productiva y de esa manera se puede desempeñar en distintas áreas, ¿cierto? Formando además incluso economías circulares. Entonces es muy importante el hidrógeno. Además, el hidrógeno es insumo para varios productos químicos y combustibles que se pueden utilizar y también vemos que es esencial para descarbonizar la matriz energética, los procesos industriales y el transporte. Entonces ese es como el driver de por qué el hidrógeno hoy. A todo esto el hidrógeno ya es muy antiguo, entonces en el fondo, ¿por qué dice hoy? Porque hoy es como la tercera ola donde se viene desarrollando o aparece nuevamente el hidrógeno, pero creemos que ahora están las condiciones para que eso se desarrolle fuertemente. ¿Por qué hidrógeno verde en Chile? No voy a entrar en detalle, esta diapositiva la han visto mucho, es del libro de energía renovable de nosotros, pero si cuando tengan que salir a hablar, ¿cierto?, afuera, mucha gente no conoce Chile directamente o dónde está ubicado, siempre sabe que estamos al lado de Brasil, Argentina, pero en realidad Chile tiene un potencial enorme, 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 enorme respecto a energías renovables, cuál es la clave en el fondo de por qué nosotros estamos hablando de hidrógeno en Chile. Si no tuviéramos este potencial sería muy distinto. Y estamos hablando de hidrógeno verde y vamos a explicar ahí de dónde viene lo verde y cómo se produce. Pero aquí tenemos 1865 megawatts, de los cuales actualmente hay una potencia instalada alrededor de 25.000 megawatts. O sea, tenemos una capacidad de crecer enormemente. Obviamente no vamos a llenar el país de renovables en su superficie, pero efectivamente esto es un punto muy importante y por lo menos en términos solares tenemos 25% más que cualquier parte que ustedes encuentren en el mundo, ya sea Arabia Saudita, Marruecos, Australia, etc. Pero, ¿cuál es la fortaleza de la producción de hidrógeno en Chile? Ya lo dije, el tema de la potencia solar y la potencia eólica que tenemos en Chile, ya sea en el norte y en el sur. En el solar tenemos mayor de 35% de factor de planta y en caso del viento en la Patagonia mayor del 60%. Hay superficie de tierra disponible la cual no compite con otros usos, como puede ser la agricultura, etc. Hay una demanda local importante y driver que son la minería, por supuesto la industria y también el tema del transporte pesado. La infraestructura, tenemos infraestructura, hay gasoductos donde se podría inyectar, hay puertos cercanos a la oferta, es decir, como somos un país bastante angosto, llegamos rápidamente a ¿cómo se llama? A la costa, digamos. Se sigue viendo, ¿cierto? Sí. Chile tiene una economía abierta, hay empresas internacionales y estamos embarcados en el tema de la transición energética y producción de chocolate. ¿Cuáles son los desafíos? Para producir hidrógeno hace falta agua, si es cierto no es tanto, o es poco en relación al consumo normal, pero hay escasez de agua especialmente en el centro-norte, donde se está pensando en desalación. Larga distancia, estamos en la parte baja del mundo y todo nos queda lejos, ¿cierto? No tenemos subsidio, hay un reglamento normativo que está en desarrollo, no hay créditos de desarrollo disponibles para Chile, o sea, los bancos de desarrollo no tienen directamente
ahora están empezando a ver cómo pueden hacerlo, pero no tienen directamente línea de desarrollo. Y no tenemos tampoco tanta generación de CO2, que voy a explicar más adelante de cómo se hacen los combustibles sintéticos. Y la oportunidad, obviamente, que Chile puede desarrollar distintos tipos de proyectos, estos integrados, ¿cierto? Sector capping, que decía. Tenemos plantas térmicas que van a salir del sistema, las cuales pueden ser reconvertidas quizás a hidrógeno, y potencial de exportación de hidrógeno 100% verde. Nosotros podemos asegurar la cadena de valor verde de la producción. Y el desarrollo económico, por supuesto. Entonces pasamos directamente a entender cuál es la definición o cuál es el hidrógeno, qué es lo que es el hidrógeno, ¿cierto? Para poder entender en el fondo su potencialidad. El hidrógeno se ha dicho que es el elemento más ligero y abundante del universo. A nivel del planeta tenemos, ahí, bueno, del mundo, el agua tiene hidrógeno. Obviamente el agua, si tú tomas toda la masa, obviamente es menor, pero para la escala humana es bastante lo que tenemos de hidrógeno dando vueltas, ¿cierto? Las características son que es un gas inflamable. Cuando está en forma de gas es muy inflamable, pero no irritante, no es tóxico, asfixiante en el caso de que desplace el oxígeno, pero no es corrosivo y tiene la densidad más baja de todos los elementos. Pero para hacernos una idea, 1 kilo de hidrógeno tiene, en términos de peso, masa, ¿cierto? Tiene 3 veces energía que el diésel o la gasolina. ¿Ya? Eso es importante porque en el fondo tenemos que saber que si bien es cierto es poco denso, lo cual vamos a ver cómo en el fondo concentrar esa energía, pero por otro lado sabemos que como en términos de peso, de kilos, digámoslo así, tiene más energía que cualquier otro. A nivel mundial se están generando al día de hoy entre 70 y 75 millones de toneladas de hidrógeno, los cuales el 50% o 48% se dedica a la industria de los combustibles, refinación de combustible, y la otra parte a producir amonia, que es la base de los fertilizantes, y otros usos que son más pequeños. Ahora, creo que es importante conocer cuál es la cadena de valor del hidrógeno para saber de qué forma Chile se puede integrar en las distintas partes de esa cadena de valor o a través de inversiones a esa cadena de valor de acuerdo a los proyectos que vayan surgiendo. Entonces aquí podemos dividir la cadena de valor en varias partes, empezando con la producción de hidrógeno, producción de energía eléctrica para producir hidrógeno. Ahí voy a explicar el detalle de cómo se produce y por qué se necesita energía eléctrica. El área de producción donde se genera el hidrógeno a partir de dispositivos llamados electrolizadores y otros procesos químicos en el cual donde yo puedo obtener hidrógeno. La parte de almacenamiento, como dije, es un gas muy, muy liviano, por ende necesita almacenamientos especiales. El área de transporte, yo tengo que mover este hidrógeno hacia el usuario final, y donde aparece el uso final abajo a la derecha, donde están todos los usos y versatilidad del hidrógeno. La producción del hidrógeno, la primera parte, energía y producción. El hidrógeno se puede producir de varias formas, ¿ya? De distintas formas de conversión, ¿cierto? Porque al final yo comenté que esto es un vector energético, o sea, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces tenemos por el lado izquierdo tenemos distintas energías primarias que me va a permitir en el fondo convertir o separar el hidrógeno de los distintos elementos. Una es en la electricidad, donde yo voy a utilizar un proceso principalmente que se llama electrólisis, donde voy a utilizar agua y voy a separar el H2O, el H de la O, y para producir hidrógeno. Y después están los procesos químicos que pueden venir desde la biomasa, carbón, gas natural, etc. Y ahí, dependiendo de cuál es la fuente que yo usé para separar el hidrógeno a las distintas componentes, es el color que se le puede asignar. Aquí no hay una definición estándar, pero ya se entiende que hidrógeno verde viene de energía verde, hidrógeno gris es el proceso actual a partir del gas natural. El hidrógeno azul queda entre medio porque lo que hacen es que en el fondo capturan las emisiones y las entierran. Ahí van a entender cuando les explique el proceso. Y hidrógeno negro y café, que viene de carbón y de otros productos. Ahora, ¿cuál es el pero del hidrógeno actual? Efectivamente, cuando yo produzco hidrógeno a partir del gas natural, que es el CH4, separo la molécula de hidrógeno, me queda el carbono dando vueltas. Ese carbono se podría o se puede enterrar, digamos así, para capturarlo.
¿cierto? Y ahí sale el hidrógeno azul. Pero lo que se apuesta en Chile y en todo el mundo es tener hidrógeno verde, porque la cadena sí sería verde. Como mencionaba, el hidrógeno se produce hoy. Los 75 millones de toneladas se producen hoy a partir del gas natural, que es CH4, se mezcla con agua a alta temperatura y se fabrica el hidrógeno y te queda el CO2. El CH4, por un lado, es un combustible fósil, es como para Chile es un combustible importado y obviamente está sujeto a los precios internacionales y a las condiciones geopolíticas. Y el CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Y obviamente creemos que a futuro va a ir creciendo el costo. No entra en detalle el reformado del metano, pero se hace con vapor y se obtiene el hidrógeno, ¿ya? Se obtiene subproducto primero el CO, que es un monóxido de carbono, y después el CO2. La diferencia. Entonces vimos que el hidrógeno se puede producir a través del gas natural, que es lo más común, que es el hidrógeno gris. Pero si vamos a hablar de hidrógeno verde, tenemos que hablar de de dónde sale esto, ¿cierto? La electrólisis es un proceso en el cual se separa la molécula de agua, en el fondo, en dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno. Para hacer esa separación yo necesito mucha energía, en comparación a otros procesos, necesito mucha energía. Pero si esa energía viene de energía renovable, el proceso es verde. Entonces de ahí viene el término de hidrógeno verde. La electrólisis, más que nada, es una solución en la cual se insertan unos electrodos que van a atraer el hidrógeno o el oxígeno. Entonces, para entender los mercados respecto a la producción de hidrógeno, hay que entender que hay distintas tecnologías para hacer ese concepto que es similar, ¿no? Lo único que cambia en el fondo es la membrana que tengo entre medio para hacer esta separación. En el caso ahí existen principalmente tres elementos: electrólisis alcalina o electrolizadores alcalinos, la electrólisis PEM y la electrólisis SOE. Los dos primeros son los que están más desarrollados. El alcalino es el más maduro, lleva más de 100 años, 150 años. Como decía, la electrólisis es un proceso ultra conocido. Y comercialmente ahora está entrando la PEM. Si bien es cierto, ya tú puedes comprar PEM, pero en el fondo en estado de desarrollo primero está la alcalina muy maduro, el PEM que es en una membrana de intercambio protónico, que es el segundo, y la electrólisis SOE que está todavía en desarrollo, investigación, porque en el fondo, si bien es cierto, es más eficiente, pero tiene ciertas condiciones que no lo hacen todavía despegar. La diferencia principalmente es que la alcalina es más barato, porque en el fondo tiene catalizadores, son los que los materiales que se usan para fabricar los electrodos, que hacen la separación del H y el O, utiliza metales no preciosos, ¿cierto? Como el níquel, pero el electrolizador alcalino es como más lento, digámoslo así, entonces es más difícil que se adapte a las condiciones variables de electricidad de entrada. La electrólisis PEM es más rápida, ¿cierto? Pero trabaja a menor temperatura y por ende, los que son químicos entenderán que esto, al trabajar a menor temperatura, necesita mayor capacidad de poder hacer esa separación y eso te lo dan algunos metales mucho más caros y metales nobles como platino y iridio, ¿ya? Y electrólisis SOE, en el fondo está a más alta temperatura, lo cual significa que yo tengo que meter temperatura para tener mayor eficiencia y ahí podría ser apto para procesos donde tenga energía residual, por ejemplo. Aquí les muestro en fondo para que los conozcan, los vean, si ven por ahí, estos son los electrolizadores alcalinos, ¿cierto? De gran tamaño. Estos son los electrolizadores PEM, son mucho más compactos, ¿cierto? Aquí hay un electrolizador de Siemens, ¿ya? Una cosa, estas ranuras en el fondo son sándwich, en el sentido que la electrólisis se produce en cada de estas partes, capas, ¿cierto? Que se van uniendo formando un stack, ¿ya? Entonces, lo que hacen es unir esto ya sea en paralelo para mantener una cierta tensión o en serie para aumentar la corriente que se genera por ello, ¿ya? Entonces, por eso, en el fondo, el electrodo, o sea, la celda electrolítica es una, pero si yo la junto con varias para lograr, como digo, aumentar el voltaje o la corriente, y eso en el fondo me forma el stack. Entonces ahí vemos los stacks distintos. Aquí como ejemplo voy a dejar, no lo van a leer, pero estamos hablando que electrolizadores de 1,5 mega
producen alrededor de 30 kilos por hora más o menos, eso es como la media. ¿Ya? El consumo energético lo vamos a ver a continuación. Aquí otra foto de los electrolizadores. Quería mostrar esta PEM. ¿Por qué? Porque cuando vean el tema de los proyectos de electrólisis son muy, muy compactos. Aquí tenemos una celda, o sea, un electrolizador de 5 megas, son dos de 2,5 y en el fondo caben en dos contenedores de 40 pies. Aquí vemos una pequeña instalación, estamos hablando de instalación de 1 hasta 10 megas, está dentro de un patio, digamos así, o un terreno de 500 metros cuadrados, lo cual en el fondo hace que estas instalaciones muy, muy, muy compactas. Vale. Cuando tenemos que analizar en el fondo la comparación entre hidrógeno gris e hidrógeno verde, ¿y por qué le hago hincapié? El hidrógeno gris y países productores de gas le va a interesar irse por el hidrógeno gris y poder postularlo como verde, si es que yo capturo ese CO2 que se emite, ¿no? Pero ahí hay un qué, en el fondo la captura no siempre es del 100%. Por un lado, tenemos que el hidrógeno gris consume entre 3,2 y 3,6 kilos de gas natural para producir un kilo de hidrógeno. El problema está en que genera entre 10 y 12 kilos, o sea, una razón de 1 a 10 en términos de la producción de hidrógeno y de CO2. Pero electricidad consume muy poco, pero también consume agua. En el caso de la electrólisis, eh, tenemos 9 kilos de agua, en general son 10 a 11 litros de agua por cada kilo de hidrógeno. Y ojo, es agua ultra pura, es decir, en el fondo quedó agua menos pura en el camino. Electricidad son 50 kilos, o sea, estamos hablando que más de, ¿cómo se llama? Perdón, más de 20 veces lo que utiliza el gas a partir del gas natural necesita en electricidad, ¿ya? La diferencia está que en este proceso no se produce CO2, entonces tenemos un kilo de hidrógeno, pero además se produce oxígeno, que es un tema importante para la gente cuando hace los proyectos, que este es un subproducto. Vale. La capacidad instalada actual de electrolizadores hasta el año pasado era bastante baja, ¿cierto? O año antepasado, ya 2019, en términos de la cantidad de megawatts que están instalados. Pero se estima que con esto de impulso que tiene el hidrógeno, obviamente esa capacidad aumente considerablemente, más de 100 veces a los años venideros. Alguien me comentó, las preguntas que eran saber cuáles son los proveedores clave de electrolizadores. Aquí hay varios, no los voy a detallar por supuesto, ¿cierto? Está Siemens, Nel, grandes Plug Power, Estados Unidos, que son referentes en temas de hidrógeno, y también seguramente lo que comentaste, Diego, ahí hay varios fabricantes también en Alemania. Ahora, como dije, el hidrógeno, como es tan liviano, hay que almacenarlo y ese almacenamiento tiene que ser costo efectivo. Hay distintas formas de almacenarlo en forma física, a través de hidrógeno comprimido, hidrógeno criogénico y hidrógeno líquido. Y los otros son basados en distintos materiales. Lo más común que está haciendo ahora, en el fondo, la guinda de la torta para el tema del almacenamiento son los automóviles, ¿ya? Donde yo necesito gran cantidad de energía, pero en un reducido espacio. Entonces, lo que se utilizan son cilindros de hidrógeno comprimido a 700 bar, una muy alta presión, donde se utilizan cilindros de compuestos, o sea, fibras de carbono, aluminio, etcétera, de tal manera que lo hace muy, muy, muy resistente. La otra forma de almacenarlo también es de forma líquida, ¿cierto? Hablamos de la forma de gas, donde yo necesito, para meter más hidrógeno, necesito comprimirlo, por eso la presión muy alta, pero por otro lado yo puedo hacerlo líquido. El problema de hacerlo líquido no es un problema menor, estamos hablando de menos 253 grados Celsius. Eso significa que voy a tener un gran gasto energético para reducir su temperatura, pero también para mantenerlo a esa temperatura. Entonces, vemos que la densidad del caso líquido abajo en la tabla es 4 veces la densidad que puedo tener de hidrógeno dentro de a presión, ¿cierto? Entonces, trae ventaja en términos de transporte porque reduzco los volúmenes y tengo más energía en menor volumen. Proveedores de almacenamiento, aquí está el listado, ¿cierto? Los distintos sistemas de almacenamiento, Alemania y USA y Estados Unidos a la cabeza. Y ahora vamos al tema del transporte para entender cómo se mueve el hidrógeno. Tenemos varias formas, o
a través de tubería, que ya existen. En Europa existen más de 1.600 kilómetros y en Estados Unidos 1.100 kilómetros de tubería, específicamente de hidrógeno. Transporte por carretera a través de camiones, en estos que se llaman tube trailer, y la eficiencia, etc. Pero transportar el amoníaco es mucho más simple que transportar hidrógeno. ¿Por qué digo amoníaco? Porque el amoníaco se forma del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces, el NH3. Entonces tengo 3 moléculas de hidrógeno y una de nitrógeno. Es decir, el amoníaco permite transportar una gran cantidad de hidrógeno dentro de él. Y el amoníaco es mucho más fácil de transportar. Entonces, y ya hay todo un mercado y un comercio establecido para eso. Bueno. Entonces, como decíamos, hay usos convencionales, no los voy a mencionar todos, pero principalmente en el tema de producción de amoníaco y de petróleo. Pero se abre una gran gama de otras aplicaciones donde está principalmente el transporte como uno de los grandes drivers del hidrógeno, en el fondo el más visible, donde está el transporte de automóviles, camiones, buses, tranvías, etcétera, barcos, montacargas, etcétera, lo vamos a ver a continuación. Y los usos estacionarios, digamos, que son almacenamiento energético, ya sea sistema de respaldo, sistemas de almacenamiento a largo plazo, devolución de esa energía almacenada a la red, etcétera. Y también aplicaciones móviles, y también lo que mencionaban, el tema del uso del hidrógeno como un gas, como para quemarlo, ¿cierto? Y eso se puede meter en la red de gas o mezclar en las redes de gas natural. Vale. Algunas aplicaciones, que en realidad nosotros podemos tener todas las aplicaciones en Chile, pero principalmente como insumo para amoníaco. Dijimos que tenemos el hidrógeno a partir del agua, donde se separa el hidrógeno del oxígeno, tomamos ese hidrógeno, lo juntamos con nitrógeno y hacemos amoníaco. Y el amoníaco es la base para los fertilizantes, ya sea la urea, también para explosión minera como el nitrato de amonio que utiliza la empresa ENAEX en la gran minería, etc. Como un insumo verde, digamos así, el hidrógeno. El hidrógeno además en todo el tema de transporte o cadena logística, calor industrial, calderas, etcétera, como almacenamiento energético y respaldo de energía, inyección en redes de gas, sistemas de respaldo de emergencia, etc. El hidrógeno también funciona para exportarlo. Lo envasamos, ¿cierto? Lo hacemos líquido y lo importamos a mercados internacionales como puede ser Europa, Japón, Estados Unidos. También se puede utilizar para el transporte pesado, ¿cierto? El hidrógeno, si bien es cierto, es más liviano, pero cuando tú lo comprimes o lo haces líquido, lo puedes utilizar ya sea quemándolo, como cualquier gas, o pasándolo a través de un dispositivo que se llama celda de combustible, que voy a explicar ahora a continuación. La base de los nuevos transportes, ¿cierto? O pensamos que los transportes van hacia la electrificación. El transporte con hidrógeno es un auto eléctrico o un vehículo eléctrico en el cual, en vez de tener una batería solamente, tiene una pequeña batería más una celda de combustible. La celda de combustible, para que lo tengan súper claro, es como el proceso inverso del electrolizador. En el electrolizador, ¿se acuerdan? Separaba el agua, ¿cierto? En H y en O. Lo que hace es que toma el hidrógeno, toma el oxígeno del aire y a través de una membrana, ¿cierto? Deja pasar ciertas partículas y los electrones pasan por fuera. Y los electrones finalmente son la electricidad. Entonces tenemos al final un dispositivo que meto hidrógeno, lo junto con el oxígeno del aire y produzco electricidad. Y el residuo es vapor de agua, es agua. ¿Ya? Entonces, esa electricidad se utiliza igual que cualquier auto eléctrico, en los motores eléctricos, y hacen funcionar el auto. ¿Ya? Entonces, la diferencia está que el auto eléctrico actualmente es un auto con pura batería. La batería, de ahí se saca toda la energía. La diferencia está que ahora le pongo un tanque de hidrógeno y un dispositivo de celda combustible y genero electricidad en el momento, ¿ya? Y eso me permite tener, en el fondo, mayor autonomía, etcétera, y llevar mi propio combustible y se va produciendo dentro del auto, ¿ya? Y el listado de los proveedores de celda de combustible, que son estos dispositivos que convierten el hidrógeno en electricidad. ¿Y cómo se puede utilizar este tipo de dispositivo?
Aquí hay varias aplicaciones. En Chile, de hecho, hay una planta, la planta geotérmica Cerro Pabellón, que en el campamento de los trabajadores tiene ¿cómo se llama? Tiene energía eólica, un pequeño aerogenerador y fotovoltaica, y generan hidrógeno con un electrolizador pequeñito, lo almacenan y después pueden utilizar esa energía del hidrógeno en una celda de combustible para producir nuevamente electricidad. O sea, necesito electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno, almaceno el hidrógeno, después lo junto con oxígeno y puedo generar electricidad, el proceso inverso, ¿ya? Y eso se puede utilizar en sistemas de telecomunicaciones lejanos, pozos de agua lejanos para las mineras, etcétera, almacenamiento para grandes empresas. En Estados Unidos se utiliza mucho en empresas grandes como Walmart, Google, etcétera, como una forma de decir: yo tengo energía almacenada para emergencia, pero va a ser limpia. Logística, que también en Chile hay un proyecto que se está postulando de poder colocar montacargas con hidrógeno. Es una gran industria en Estados Unidos con un movimiento logístico y hay o sea, hay montacargas con celdas de combustible que utilizan hidrógeno. ¿Ya? Buses, hay un mercado en desarrollo de buses de distintos tipos, regionales, urbanos e interurbanos, que también tienen celda de combustible e hidrógeno, y pueden mover pasajeros de un lado a otro de forma limpia, porque como dije, el único residuo de la celda de combustible es agua. Camiones lo mismo, de hecho se empezó por camiones pequeños, están ya desarrollándose camiones grandes y actualmente, pensando en Chile, se están desarrollando pilotos para convertir los grandes camiones mineros, más de 350 toneladas, en camiones con celda de combustible e hidrógeno. Está trabajando Anglo American en un proyecto en Sudáfrica, en Anglo American Platinum, la mina Anglo American Platinum, y también los chinos están trabajando, que el Weicha Group, también trabajando en un camión con celda de combustible de esas dimensiones. Trenes, ya hay varios trenes. En Alemania están circulando algunos trenes en la zona de Bremen. La idea, estos trenes, el primer tren que circuló por Alemania fue diseñado por Alstom, la empresa desarrolladora de ferrocarriles de Francia. Y ya hay planes para distintos países, ya sea en Reino Unido, en Austria y en Francia. ¿Ya? Y Estados Unidos también hizo una compra importante o solicitud importante de tren. Como ustedes saben, hay dos consorcios tecnológicos de Corfo, donde por un lado quieren usar el hidrógeno mezclado con un diésel y quemarlo en el motor diésel, y por otro lado usar celda de combustible, como expliqué anteriormente, en maquinaria pesada, de tal manera de sacar lo que es los combustibles fósiles de la minería. Otro punto importante es que este hidrógeno, como uso final, se puede quemar, y se podría quemar en una turbina a gas, ¿cierto? Las turbinas a gas que se usan normalmente, en Chile tenemos varias unidades a gas. Esas unidades podrían cambiar, adaptarse algunas y otras reemplazadas por turbinas que acepten hidrógeno. ¿Por qué? Porque en el fondo hay procesos químicos que se dan que son distintos a cuando uno quema gas natural. Cuando yo le mezclo hidrógeno o lo convierto en hidrógeno, hay que hacer algunas adaptaciones, pero el futuro es de la generación a gas, debería ser generación con hidrógeno, con gas hidrógeno. ¿Ya? Ahí a mano derecha ustedes tienen distintos tipos de turbinas que tiene Siemens, y ahí a la parte más extrema de la derecha aparece en el fondo la capacidad que tiene de admitir hidrógeno dentro de la combustión. Y obviamente esa admisión o ese porcentaje va a ir subiendo año a año. Lo mismo con General Electric, lo mismo con Hitachi Mitsubishi, que son los grandes fabricantes de turbinas en el mundo. Ya hablamos de la inyección en redes de gas, no me voy a detener allá. Calor industrial. Esto es una aplicación muy importante para algo que mencionaba, que si el hidrógeno puede ser de forma distribuida, no generación centralizada. Si yo tengo una generación distribuida, algún polígono industrial donde tenga varias empresas con necesidad de calor, podría distribuir el hidrógeno para quemarlo en calderas
específicamente para hidrógeno. Aquí están unas calderas de Bosch que ya están lanzando al mercado, que pueden quemar o están listas para recibir hidrógeno. Amoníaco, muy importante para el tema minero, ya lo mencioné, se puede convertir en nitrato de amonio. Hay un proyecto muy grande que es el proyecto HYEX, donde quieren producir hidrógeno verde para después producir amoníaco verde y después transformarlo en nitrato de amonio. Sería un insumo verde para la minería. Además, el amoníaco, como mencioné, es la base de los fertilizantes. Chile, ¿cierto?, fue en su momento potencia mundial de fertilizantes. Lo que estamos proponiendo o viendo la posibilidad de que Chile pudiese convertirse nuevamente en exportador de fertilizantes, pero ahora verdes, a partir de la energía del sol, específicamente en el norte de Chile. Y finalmente, como lo que vamos a mostrar acá, es que además el hidrógeno, cuando se combina con CO2, ya sea del aire o de alguna fuente, forman un gas sintético, y ese gas sintético es la base para la producción de distintos combustibles, ¿ya? Diésel, metanol, etanol, etc. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el concepto acá? Que yo capturo el CO2, ya sea del aire o de alguna fuente, lo junto con el hidrógeno y después lo transformo en un combustible sintético. Ese combustible sintético en un motor del auto se va a quemar y va a producir CO2 y nuevamente yo lo voy a capturar y voy a generar mi combustible, etc. Es neutralmente, o sea, se podría considerar como un neutro en CO2, al igual que la biomasa, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como el concepto que hay detrás de los combustibles sintéticos. Capturar el CO2, formar el combustible, quemar el CO2, se genera, se captura, etcétera, el ciclo completo. Algunos costos, los países líderes en inversión obviamente son Japón, Alemania, Corea del Sur y Francia en este momento. Principalmente los grandes usos va a ser para generación de hidrógeno, de energía y para el transporte. Después pueden ver los detalles. El costo de producción, alguien estaba comentando cuál es el costo de producción en el fondo de hidrógeno. Varía, ¿cierto? Dependiendo del tamaño y de la ubicación y principalmente del costo de la energía. Tener súper claro en mente, en el sentido que el 70%, el 70 y 75% del CAPEX de la producción de hidrógeno se lo lleva el costo de la energía. Por ende, Chile, que tiene un costo bajo y una electricidad verde, tiene la posibilidad de generar un hidrógeno de costo bajo y verde. Entonces, los costos varían entre 8,6, 10, incluso en pequeñas instalaciones 12, como nosotros determinamos, hasta puede llegar a 1,5 dólares el kilo de hidrógeno, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones, ya sea de energía barata, ¿cierto? Alta continuidad de energía, de esta energía barata, y el tema que también bajen los precios del CAPEX de los electrolizadores, de la tecnología, ¿ya? Se espera obviamente que hayan reducciones de la misma forma que ha habido de los sistemas fotovoltaicos. Si comparamos el costo de un panel fotovoltaico para plantas hoy día versus a lo que teníamos en 2008, o 2012 principalmente, ha bajado alrededor de un 80%, lo cual se espera que el costo del electrolizador también baje. Y además se acompaña que también con una bajada de los precios de la energía a partir de renovables, por ende se estima que el hidrógeno al 2030 podría llegar a 1,5, entre 1 y 2 en el fondo dólares por kilo, que es un costo que está casi igualado con el hidrógeno gris actualmente. Ya los costos de transporte del hidrógeno, ahí entrego los costos por kilómetro y los distintos tipos de transporte. Preguntan por qué Chile, por qué nosotros por qué se tendría que invertir en Chile. Esta gráfica es súper clara, esta es de la IAA, te demuestra por qué se tiene que invertir en Chile. Ya dijimos que el hidrógeno se puede producir en forma verde a través de un proceso llamado electrólisis. Y que en esa electrólisis el mayor costo para lograr un hidrógeno competitivo es el costo de la energía eléctrica. Como nosotros tenemos, y aquí vemos en el mapa, tenemos la posibilidad de generar esa energía eléctrica a un costo muy, muy bajo,
junto con algunos otros países, ahí está China marcado, etcétera, norte de África, etcétera. Como nosotros tenemos esa posibilidad, y es superior a cualquier parte del mundo, se traduce principalmente en un costo bajo del hidrógeno verde. Y ese es nuestro plus. Y eso es lo que en el fondo hay que vender, porque en el fondo lo que tenemos que decir es que Chile tiene el mayor potencial, no solamente de recursos, sino que también el mayor potencial de bajar los precios de la energía y por ende bajar los precios del hidrógeno. Y teniendo un hidrógeno barato, competitivo con el hidrógeno tradicional, ya tienes la puerta abierta a varias aplicaciones. Aquí hablamos, podemos hacer un desglose de precio en el sentido que en el caso, ¿cómo se llama? De la fotovoltaica, esto ya está un poco más antiguo, esto es 2018. Cuando hablamos de hidrógeno, 2018 ya es bien antiguo. Entonces, vemos acá que en este primer cálculo que hizo HO Chile en su momento, tenemos que el 50% del costo se lo lleva. Actualmente es más, hablaba del 70%. Pero en este ejercicio se vio, para este caso particular, que el 50%, 49,7%, correspondía a la electricidad. O sea, de este costo total del hidrógeno, hoy la electricidad se lleva a la mitad. Después, el costo del electrolizador, o sea, lo que introduce el CAPEX del electrolizador, la compresión y el almacenamiento y la distribución, y finalmente el costo del agua, que es un tema que siempre es recurrente, el tema del uso del agua. Sí, aquí podemos ver 5 proyectos que están públicos, ¿cierto? Hay muchos más proyectos que están en planificación y son privados, pero con la suma de todos ellos son más que los 5 gigawatts en planificación y en desarrollo que se pusieron en la estrategia, ¿no? Principalmente son proyectos de exportación, ya sea combustible sintético, amoníaco o directamente hidrógeno verde. Aquí les voy a dejar la cadena de valor de amoníaco verde para que tengan claro en el fondo de dónde se sale desde el punto de vista de la ubicación, el tema de Hayek, ¿no? Donde tienes Antofagasta, bueno, la región de Antofagasta, Mejillones, ¿cierto? El desarrollo de la ingeniería y la ubicación del proyecto, tienes una energía, ¿cómo se llama? Bueno, ahí pusieron eólica en realidad, pero es solar. Solar, ¿cierto? Generación de amoníaco. Después el transporte hacia el puerto, generalmente el amoníaco se va a producir o se debería producir muy cerca, como yo hablé, ya sea el hidrógeno, el amoníaco, el metanol, lo más sensato, lo más claro es que se acerque al puerto, ¿no? De tal manera rápidamente poder cargarlo. Ese transporte puede ser por tubería generalmente. Se hace la carga, se lleva a, ¿cómo se llama?, en transporte neutral. Eso es un tema importante, que cuando se creen los mercados internacionales de hidrógeno, obviamente los barcos que lo transportan tienen que utilizar algún combustible sustentable. Actualmente usan búnker, pero en el fondo, si queremos toda la cadena verde, el transporte también tendría que ser verde. Se descarga en el puerto de destino y se lleva al lugar donde se va a consumir, por ejemplo, en Alemania, y ahí está la industria química alemana. Para terminar, no voy a escribir todos los detalles, nosotros empezamos esto en el 2015 y junto con Corfo, algunos ¿cómo se llama?, asesores clave que tenían, lanzamos un libro, bajo el alero GIZ se creó HO Chile también, porque creemos que es importante la asociatividad. Estamos trabajando en normativa, estamos trabajando en impactos ambientales, los proyectos de hidrógeno, también, a pesar de que es bastante positivo en ese sentido, como hablamos, el tema de que es bastante compacto e inerte la producción de hidrógeno. Verificamos también, hicimos análisis de empleos que se podrían generar en el país, ¿cierto? Hicimos análisis financieros de proyectos de hidrógeno, también postulamos o abrimos concursos de generación de proyectos, de apoyo técnico a proyectos. Llegaron 21 proyectos, de los cuales 5 estamos trabajando, 3 generación de hidrógeno, 1 en transporte de pasajeros mineros con COPEC y otro con Cristalería Chile para cambiar los motores de generación de energía en base a diésel. Y estamos trabajando para ver otros sistemas, por ejemplo, producción de combustibles verdes, y donde interesa saber cómo vamos a obtener ese CO2 que sea más sustentable y no tener un mercado de CO2 para hacer combustible verde, que no tendría ningún sentido. Producir CO2 para obtener un combustible verde no tiene ningún sentido lógico.